Hola, hoy les traigo un ejemplo de lo que van a hacer ustedes en la práctica 3, ya todos los cálculos, cómo hacer el diagrama de propiedades y el diagrama interactivo. Pero antes de eso, quería traerles rapidito una pequeña explicación de cómo funciona una interpolación y cómo se hace, porque no estoy seguro de que si ustedes ya todos saben interpolar o no. Y en la prueba de mañana, pues uno de los ejercicios que les puse es una interpolación. O sea, yo les voy a dar dos datos y con esos dos datos no lo van a encontrar en la tabla del tercero porque, bueno, van a tener que interpolarlo. Ok, entonces, ¿qué es una interpolación? Bueno, una interpolación lineal en el caso de la termodinámica, porque en termodinámica en la clase solo vamos a estar haciendo interpolaciones lineales, es que se agarran dos pares ordenados y se conectan mediante una recta. ¿Cómo lo explico mejor? Ok, entonces tenemos en este el ejemplo que yo les doy una temperatura de 527 Fahrenheit y la calidad, ¿verdad? Como le digo que es vapor saturado, ustedes saben que la calidad es 1. Y bueno, entonces como dice que es agua, yo buscaría en la tabla de agua saturada el valor para la presión, por ejemplo. Entonces yo busco en la tabla y está el valor de la presión para 520 y para 530, pero no para 527. Entonces, el 527 tiene que estar en algún lado entre el 520 y el 530, ¿verdad? El valor de la presión. Ahora, para eso es que yo utilizo una interpolación lineal. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, aquí tengo mis dos pares ordenados de datos, ¿verdad? Tengo que para la temperatura de 520 grados Fahrenheit, tengo una presión de saturación de 812,11 psi, mientras que para el de 530 tengo 884,74. Ahora, yo agarro esto como una coordenada. Este sería X y este sería Y. Aquí también X y este sería Y. Y los pongo en un plano. Les voy a hacer un dibujo para que tal vez les quede más clarito. Aquí para una línea recta. Entonces tengo bueno, primero el eje Y aquí tengo el eje X. Ok, entonces les dije que en el eje X nosotros vamos a tener las temperaturas. 520, vamos a poner que 520 es el origen en X. Aquí 520 y el otro tenemos que es 530. Aquí. Y ahora para el eje Y, ok, la correspondiente con el 520 es 812,11. Entonces también lo voy a poner aquí y voy a decir que ese es el origen en el eje Y. 812,11. Y lo muevo. Y aquí tengo el otro, ¿verdad? El de 530. 884,74. Aquí. Entonces, si yo fuera a poner estos puntos en la gráfica, aquí tengo este aquí, en el origen, y el otro, pues, vamos a hacerlo con unas líneas. Vamos a conectarlas. Ok, el 530 para acá arriba, y aquí el 884,74. Entonces, aquí tengo mi punto ya. Listo. Ahora tengo estos dos puntos, o sea, estos dos pares ordenados, y yo, mediante una interpolación lineal, porque aquí adentro podría haber cualquier función contándolo, ¿verdad? Pero lo que hace la interpolación lineal es que hace que esta función sea un segmento de recta. Bueno, no me quedó súper alineada, la voy a volver a hacer. Ahí esa se ve mejor. Eso. Entonces me dice que entre 520 y 530 la presión es una función lineal. Así que ustedes ya saben cómo funciona una recta, ¿verdad? Saben que la ecuación es y igual mx más b. Entonces existe una forma de esa ecuación de la recta que se llama la forma punto pendiente.
que esa se utiliza para que cuando yo tengo un par ordenado, si ya tengo la coordenada en X, yo puedo encontrar la coordenada en Y. Entonces, ustedes saben que la pendiente no es nada más, nada menos que el cambio en Y sobre el cambio en X, ¿verdad? Así que vamos a tomar este punto como el punto sub cero y esto de aquí como este de aquí como el sub 1. Entonces, o iniciales y finales. Este es mi punto inicial y este es mi punto final. Ustedes saben que un cambio es el estado final menos el inicial. Así que el cambio en Y sería el Y final, 884.74, menos el Y inicial, 812.11. Aquí la X final, 530, menos la X inicial, 520. Y esa es la pendiente de mi recta. Ahora yo utilizo el punto arbitrario, una coordenada arbitraria, que es lo que viene en la forma punto pendiente de la ecuación de la recta. Y para eso yo escojo el punto del estado inicial, que sería en X 530, perdón, 520 y en Y 812.11. Así que sustituyo, ¿verdad? Porque, bueno, básicamente tendría, que aquí tendría el punto 520,812.11, que sería mi punto X inicial, Y inicial, y el punto 530,884.74, que sería mi X final, Y final. Así que sustituyendo los valores aquí, yo ya podría encontrar por cualquier entrada de X mi valor de Y. Y es cierto, ¿verdad? O sea, si yo tuviera, lo voy a escribir, si yo tuviera aquí 527, ok, digamos que yo tengo aquí 527, usando esta función, si yo voy acá, arriba, yo puedo encontrar el valor de la presión, aquí, que sería este valor de acá. Voy a poner Y. Y ustedes saben que el 527 sería X. Entonces yo puedo conocer este punto de aquí. Uy, lo voy a poner en amarillo. Este punto de aquí. Y así es que yo encuentro la Y, usando la forma punto pendiente, donde solo necesito la pendiente, que me la dan mis dos límites, el inferior y el superior, y un punto arbitrario, que yo tomo el punto del límite inferior o la coordenada inicial, digamos. Y ahora sustituyendo los valores, yo puedo encontrar Y. Y así es como se toma en este pequeño intervalo una relación lineal entre la temperatura y la presión, para así poder hacer una estimación del valor de la presión de saturación a esta temperatura. Normalmente en intervalos pequeños es una buena aproximación. Y por eso es que nosotros la hacemos en termodinámica, pues, porque todos esos datos son datos experimentales. Y, y así se realiza con esa interpolación para encontrar lo que no tenemos directamente en las tablas. Así que ya materializado el ejemplo, como les decía, le voy a decir Y0 y Y1, y así. O sea, ustedes saben que uno es para el punto inicial y otro es para el final, o límite inferior y superior, como quieran decirle. Entonces, tenemos que Y, o sea, el valor de la presión que estoy buscando, es igual a Y0, aquí está Y0, 812.11, más Y1 menos Y0, Y1, 884.74, menos Y0, 812.11. Esto entre X1, 530, menos X0, 520. Por el valor de X que tengo ahora, 527, menos X0, 520. Y eso a mí me da mi valor de la presión a 527 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la energía interna, aquí cuando aumenta la temperatura,
disminuye el valor de la energía interna. Igual yo lo puedo tomar como una relación lineal. ¿Qué es lo que pasaría? Que ahora mi pendiente es negativa. Entonces iría así mi gráfica. Este sería mi segmento de recta. Y aquí en rosadito el punto de la energía interna. Y tiene sentido, porque, a ver, aquí la presión de saturación aumenta junto con la temperatura. Entonces, si yo estoy más cerca a la temperatura alta, mi presión también debería estar más cerca a la temperatura alta. Entonces, si me fijo, eso está más cerca de aquí, del valor alto, que el del valor bajo. Ahora, si veo la energía interna, esta es más alta y esta es más baja. Mi temperatura está más cerca a la temperatura más alta. Eso significa que mi energía interna estará más cerca a al valor más bajo. Entonces, si este está más cerca del más alto, aquí más cerca del más bajo. Entonces, aquí yo puedo ver que estoy más cerca de positivo infinito, o sea, bueno, más cerca del final del intervalo en el eje X y más cerca al inicio del intervalo, o sea, el valor más pequeño en el eje Y. Aquí en lugar de estos, diría, por ejemplo, 1114,8 aquí, porque así queda mi punto, ¿verdad? 520,1114,8 y este sería 530,1113,1 este punto de aquí. Y aquí estaría este, más cerca al valor más bajo de la energía interna, pero más cerca al valor más alto de la temperatura. Y así funcionamos. Ustedes solo toman estos pares de valores y con eso pueden calcular el valor que necesitan, siempre tomándolo con una interpolación lineal, que gráficamente se vería de esta manera. Y yo sé que, bueno, la verdad son cálculos simples, ¿verdad? Solo es una resta, una división, una multiplicación, sumas, es todo. Pero a veces uno puede equivocarse. Tal vez pusiste mal un paréntesis en la calculadora o copiaste mal algún número. Y aquí es donde entra ese, que le voy a borrar también este dibujito. Y listo. En ese yo puedo realizar todos esos cálculos sin tener que estar haciendo interpolaciones, sino que se hace automáticamente. O incluso tal vez hay unos datos que ya los tiene guardados. Por ejemplo, si tengo la temperatura, era 527 Fahrenheit. Recuerden lo que les dije, ¿verdad? Aquí yo puedo escribir Fahrenheit, pero si se fijan lo tengo en sistema internacional. Entonces, yo les dije también que es medio especial y aquí él asume ya. O sea, no le importa la unidad que yo le ponga aquí, él me va a tomar esto como la unidad que esté por default. Si me pongo a revisar, dice que me las va a tomar todas las temperaturas como Celsius. Entonces lo cambio a sistema inglés, que ahora sí me las está tomando como Fahrenheit. Bien, y teníamos que era vapor saturado, X igual a 1. Entonces aquí tengo dos opciones para la presión. Puedo utilizar esta función que se llama presión de saturación, que me encuentra la presión de saturación a una temperatura, aquí con agua, o puedo usar esta otra, la de presión, solo presión, aquí, que aquí sí me pide dos valores, entonces temperatura y calidad. Y estos dos deberían de darme el mismo resultado, que si lo de resolver, vemos que es cierto, 861,98 y 861,98. Pero aquí hay algo raro, ¿verdad? Es diferente al resultado que me dio aquí. ¿Será porque hice algún error? Puede que sí, pero también, aunque yo lo haya hecho de manera perfecta, no va a dar el mismo resultado. ¿Por qué?
Ok, miremos esto entonces. Le voy a poner T0, que esa sería la temperatura del límite inferior, o sea, X0. Y le voy a poner P0 también, que sería la Y de mi límite inferior también. Entonces, 520 y 812.11. Ok, entonces aquí. T0 va a ser igual a 520 Fahrenheit. Calidad en 0, 1, ¿verdad? Siempre tengo vapor saturado. Entonces ahora voy a poner, bueno, no ocupo la calidad, solo voy a estar usando esto, más rápido. Que P0 es igual a la presión de saturación a esta temperatura cero. Si le doy 811.6, mientras que en la tabla dice que es 812.11. Entonces aquí encuentro una diferencia. Y como tiene una diferencia en los límites en los que yo estoy haciendo mi interpolación lineal, esa recta va a verse distinta, ¿verdad? O sea, va a tener diferentes valores. Y por eso es que, asumiendo que yo no me equivoqué en ningún cálculo aquí, igual no me va a dar el mismo valor que me dio aquí en ES. No sé si esto pasa también en el sistema internacional, pero usualmente las diferencias que yo veo son pequeñas. Esto ha sido como de las más grandes que he visto, la verdad. Pero sí, ya lo revisé y no, creo que no tengo errores de cálculo. Lo voy a volver a hacer en la cálculo, solo por si acaso. A ver, 884.74 menos 812.11. Esto entre 10 por 7 más 812.11. Ajá, sí, da 862.951. Que eso no lo puse porque se le estaba poniendo dos decimales. Entonces sí, es por los límites. Entonces si ahora también nos fijamos en T1 y P1. T1 aquí, P1 acá. El T1 es con 530 y aquí la presión la voy a hacer con T1. Entonces si nos fijamos aquí, P1, 884.3. Aquí 884.74. Entonces las dos cosas no tan distintas. Y por eso la recta también se va a ver diferente. Y por eso me produce valores distintos. Pero bueno, esta es una herramienta en la que lo pueden hacer de una manera rápida. Normalmente no les van a variar. Si les varían, tal vez es solo punto uno o algo. Entonces solo pónganle menos decimales por si alguna vez quieren como revisar un ejercicio que han hecho o algo así. Bueno, ahora sí, a lo que vinieron todos, vamos. A que le hiciera un ejercicio igual al de su tarea. Bueno, los que les puse a hacer son del libro de termodinámica de Sanger, del capítulo 10. Yo voy a estar haciendo el 10-14 y ustedes van a hacer el 15, 16, 17, 18 o 19, dependiendo del grupo en el que ustedes están. Algunos los cambié, los enunciados, no para que no vayan a ver en el solucionario. De hecho, bueno, me gustaría que pudieran así para que sepan si están haciendo las cosas bien o no. Pero pues algunos de ustedes no lo van a poder hacer porque, bueno, como les dije, cambié algunos de los enunciados. Esto para simplificarles un poco el ejercicio. Por ejemplo, aquí cuando dice esto de la eficiencia isentrópica es de 90%, en esta práctica no viene nada de entropía porque, bueno, no saben qué es. Bueno, al menos no se ve en la práctica 3. Así que solo estamos trabajando con un ciclo ranking ideal. La eficiencia isentrópica es 100%. Aquí cuando me piden como el mínimo, aquí para que no baje de tanto, tampoco en el 18. Yo solo les puse como la temperatura exacta para que sea este valor exacto de aquí. Cosas así. Ya el 17, el 16 y el 15 creo que sí están iguales. Pero en sí todos se van a resolver más o menos de la manera en la que yo voy a hacer este. Cuando nosotros hagamos el diagrama interactivo, que eso, la manera en la que funciona es que se tiene como una figura o algo en la que el usuario va a tocar diferentes opciones y así, o sea, con presionar un botón se va a resolver todo. Y él no va a tener
que estar viendo cosas raras, o sea, no va a estar viendo el código ni nada, o sea, él ya solo va a irse al diagrama y en el diagrama pues él solo aprieta calcular y se le van a calcular las cosas como él las quiere tener. Entonces aquí se le pone 60, entonces esto va a ir cambiando. Si le pone 50, también, o sea, aquí está cambiando esto, si se fijan. Aquí se cambia el gráfico también. Así, o sea, el usuario no sabe para nada cómo funciona todo esto, ¿verdad? Eso es para ustedes que lo tienen que desarrollar, pero él solo va a meter los datos que él quiera, 1800 aquí, y se va a calcular de la manera, de la respectiva manera. Aquí el flujo máximo, todas esas cosas. Eh, sí, sí, sí. Quería ponerles que hagan un diagrama de presión entalpía, ya no el de temperatura entropía, porque, bueno, es que me puse a hacerlo. No sé si se fijan aquí, a esto le puse el nombre, cosa sencilla, porque es una cosa bien sencilla. Aquí solo tengo 5 estados y los cálculos ya va. Mientras que en este de aquí, cosa complicada, tengo 8 estados y los cálculos. Ajá, para que me dé bien el gráfico de temperatura entropía. Ese de aquí. O sea, si se fijan, aquí les voy a enseñar en el libro. Más o menos así es el gráfico. Miren, pam, 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 pam. Así se ve el gráfico de un ciclo Rankine ideal en temperatura entropía. Así. Esto se ve bien chiquito porque, bueno, creo que de hecho aquí en el libro dice que, que se exagera la distancia entre uno y dos. A ver, aquí dice. En el diagrama TS se exagera de manera considerable para mayor calidad, o sea, la distancia vertical. Porque en realidad en un ciclo eh, ranking ideal, el diagrama TS, esos dos puntos están casi pegados, pues, como, como ven aquí. Pero como dice el libro, era para que tuviera mayor claridad. Entonces, sí, ustedes tienen que definir un montón ¿no? de estados para que les salga bien el gráfico. Pero si se fijan aquí, el de presión entalpía es exactamente el mismo que el de aquí. Bueno, una vez cambie las cosas en el diagrama. A ver, aquí era 1600 y aquí 80. Me voy a calcular, que me voy al gráfico y para que los compare. Aquí. Uy. Entonces son exactamente lo mismo. Esto lo voy a hacer chiquito. Exactamente lo mismo. La diferencia, bueno, entonces no son exactamente lo mismo. Pero los valores sí son los mismos. O sea, la estructura es la misma. Lo único es que este más bien tiene más puntos y da igual, o sea, los del ciclo son el 1, 2, 3 y 4. Así, o sea, es lo mismo y con mucho menos esfuerzo que el que se necesita para este de aquí, pues. Entonces, por eso a ustedes los voy a poner a hacer un diagrama de presión de entalpía, no uno de temperatura entropía, que es este de aquí. Miren, TS. Ok, pero ya dicho eso, pasemos a esto de aquí, en lo que estaba. Que el diagrama es esta foto. Ahí van a estar las opciones para que el usuario toque lo que él quiera, un botón de calcular que le va a calcular, o sea, le va a resolver el problema este de aquí automáticamente. Pero para eso, o sea, nosotros tenemos que hacer coincidir nuestros estados con los estados de la figura. Así que vamos a estar viéndolos. A ver, el estado 1 va a ser la entrada de la bomba. Entrada a la bomba le voy a poner. O bien podría decir también que es la salida del condensador. Eso lo puedo hacer porque este es un ciclo ideal. Normalmente yo tendría pérdidas de presión a lo largo de la tubería, pérdidas de temperatura, bueno, pérdida de temperatura, perdón. Cambio en temperatura, aquí más bien sería aumento de temperatura, porque como aquí viene un poco más helado, la temperatura del ambiente estaría entrando por acá. Así, cosas así. Pero como es ideal, no hay pérdidas de nada. O sea, siempre lo que salga aquí
es lo que llega acá. Entonces, estado 1, entrada a la bomba o salida del condensador. El estado 2 sería la entrada a la caldera o salida de la bomba. Entrada, perdón, estado 2. Entrada a la caldera, salida de la bomba. Estado 3 sería entrada a la turbina o salida de la caldera. Entrada, uy, y no puse el espacio aquí. Entrada a la turbina, salida de la caldera. Y el estado 4, que el estado 4 bien podría decir entrada del condensador o salida de la turbina. Entrada del condensador, uy, se me fue la O mayúscula. Condensador, salida de la turbina. Bien, entonces ya tenemos nuestros 4 estados. Nosotros vamos a necesitar un estado 5 después para motivos de hacer el gráfico del ciclo, pero eso lo voy a explicar más adelantito, pues, cuando lleguemos a esa parte. Y ahora pues voy a tomar los datos. Recuerden que yo siempre, para poder determinar un estado en un sistema compresible simple, necesito dos propiedades intensivas independientes, que es lo que vamos a estar buscando ahorita. Ok, tengo que la caldera opera a 1.6 megapascales. ¿Qué es eso? ¿Presión de entrada o de salida? Pues es ambas, porque en un ciclo Rankine ideal, la adición de calor en la caldera es a presión constante. O sea que la presión en 2 es igual a la presión en 3. Así que aquí voy a poner presión en 2 es igual a 1.6 megapascales. Pero recuerden que ese se pone divino con sus unidades. Entonces tengo que multiplicarlo por el factor de conversión de megapascales a kilopascales. Ahorita esto me sale en azul, pero es porque está en medio de los comentarios. Cuando debes resolver, se pone en negro otra vez. Y aquí está, ¿verdad? La conversión. 1.6 por 1000, 1600. Ok, y como les dije, la presión en 3 va a ser igual a la presión en 2. Ahora, ¿qué más tengo? No les leí el enunciado, pero bueno. Dice, un ingeniero ha propuesto usar un ciclo de Rankine ideal simple que usa refrigerante 134A para producir trabajo con calor de un depósito de energía térmica de baja temperatura. La caldera opera a 1.6 megapascales, el condensador a 0.4 megapascales y la entrada de la turbina a 80 grados Celsius. Determina el flujo másico de 134A necesario, aquí le voy a poner R, de R134A necesario para que este ciclo produzca 700 kilowatts de potencia y también determine la eficiencia térmica del ciclo. Okay, entonces nosotros vamos a ocupar encontrar el flujo másico y la eficiencia térmica. Ya tenemos este dato de aquí, el 1.6 megapascales. Ahora tenemos el condensador de 0.4 megapascales. Entonces aquí tenemos la presión en 4, va a ser igual a la presión en 1, porque también, o sea, el rechazo de calor a presión constante en un condensador. Aquí, presión constante. Entonces, la caldera y el condensador van a operar a presión constante. Entonces, aquí P1, que es la salida del condensador, así que porque la presión aquí es la misma. P1 igual 0.4 megapascales. Y esto por el factor de conversión de megapascales a kilopascales. Bien, y tenemos que la presión en 4 es igual a la presión en 1. ¿Qué más tengo? Tengo la temperatura en entrada de la turbina, aquí, o sea, la temperatura en 3. De estado 3 es igual a 80 grados Celsius. Bien, ¿y qué más tengo? Bueno, de los estados solo eso, pero tengo la potencia en datos generales. Entonces aquí, datos generales. Que el work.net. Ok, ¿por qué work.net? O sea, aquí me dice la potencia de este ciclo, la potencia producida por el ciclo. Eso no es lo mismo que la potencia producida por la turbina. ¿Por qué? Porque mi ciclo
Es cierto que genera potencia mediante la turbina, pero la bomba consume potencia. Entonces el trabajo neto, o sea, la potencia neta, en este caso, ¿verdad?, generada, sería la potencia que me entrega la turbina menos la potencia que consume la bomba. Ahora, si me pidieran como, o sea, que aquí yo voy a tener que tener una diferencia, ¿verdad? O sea, lo que me da la turbina menos lo que me quita la bomba. Si dijera como el trabajo, o sea, necesario para que la turbina produzca 750 kilowatts de potencia, ese sería como work done T de turbina, por ejemplo. Pero aquí estamos con lo del ciclo, entonces le voy a poner net, que serían 750 kilowatts. Ok, y aquí pues ya tengo, esto debería convertirse. Vamos a ver la array table. Aquí está, ¿verdad? 400, 1600, 1600, 400. Porque la presión en 2 es igual a la presión en 3. Y la presión en uno es igual a la presión en 4. Bien, esos son aparentemente todos los datos que tengo. Pero yo puedo tomar algunos datos extra o, bueno, adicionales con saber que esto es un ciclo Rankine ideal. Bueno, para empezar, sabemos que a la salida del condensador yo voy a tener una calidad de cero. ¿Por qué? A la salida del condensador siempre voy a tener, que ven, un líquido saturado. Siempre. Con, con la turbina no es lo mismo, o sea, no es como que va a salir vapor saturado, a veces sale saturado, a veces sale mezcla. O, bueno, si tengo una turbina medio chasta, pues incluso tal vez como vapor sobrecalentado. Y en la caldera no siempre va a salir como vapor saturado. O sea, a veces sale como vapor sobrecalentado y eso a mí más bien me conviene porque es más calor que yo puedo absorber. Bueno, me conviene y a la vez no me conviene. Porque es cierto que tengo más energía disponible, pero recuerden que el calor es una energía muy desorganizada y es muy difícil de convertir en trabajo. Si yo tengo una turbina que puede aprovechar bastante eso, pues qué bueno. Pero generalmente no me sirve mucho. O sea, cambien eso. No les va a servir tanto, ya viendo todo el esquema. Pero sí, como les decía, que, que aquí siempre sale a líquido saturado, aquí, del condensador. Es el único estado que así tengo fija y bien determinada la calidad. En un ciclo de Rankine ideal, aquí siempre, a la salida del condensador, siempre, 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 tengo líquido saturado. Bueno, pero ya tengo eso. Ahora, ¿qué pasa con mi estado 2 y mi estado 4? Sigo aprovechándome el hecho de que este es un ciclo de Rankine ideal. Sabemos que la bomba y la turbina, o sea, los dispositivos que no tienen nada que ver con interacciones de calor, esos ahí sí van a tener entropía constante. Entonces aquí dice compresión isentrópica en una bomba y expansión isentrópica en una turbina. ¿Qué quiere decir? Que la entropía en uno va a ser igual a la entropía en 2 y la entropía en 3 igual a la entropía en 4. Entonces aquí tengo el estado 4 y sé que la entropía en el estado 4 es igual a la entropía en el estado 1. Y la entropía en el estado 1 yo la puedo conocer, porque aquí sí ya tengo mis dos propiedades intensivas independientes. Y con eso ya puedo definir el estado entero, o sea, ya puedo determinar todas las propiedades. O sea, si me voy aquí a propiedades termofísicas, yo puedo, todas las que tengo aquí, las puedo encontrar. Ajá. Y ahora lo mismo con el estado 2 que uy, aquí era 3. A ver, sí, ups. Esto era 3. Y sí, esto, aquí era. Que en el estado 3 yo tengo estas dos propiedades intensivas independientes, entonces por eso yo puedo definir el estado y yo puedo encontrar la entropía y cualquier cosa que a mí se me ocurra. Entonces aquí al tener dos, también ya puedo determinar el estado completo. Y ahora sí, en el estado 2 la entropía es igual al estado 1 en la bomba, no va a cambiar. Aquí lo podemos ver en el gráfico. Este es un gráfico de temperatura-entropía. Si se fijan, en el eje X yo tengo la entropía. Entonces, si yo tengo una línea recta, yo sé que
el valor para la entropía es el mismo. Entonces aquí también tengo una línea recta, entonces la entropía en 2 es la misma que en 1 y la entropía en 3 es la misma que en 4. Así que yo aquí voy a poner entropía en 2 es igual a entropía en 1. Ahora pues calculo las entropías en el estado 1 y el estado 3 para ya tener definidos mis estados 2 y 4. Nueva información de funciones, propiedades termofísicas. Lo que yo quiero encontrar es entropía, aquí está, y el fluido. Asegúrense de escoger bien el fluido. Asegúrense también de revisar las funciones. Esta es la 10ª vez, ya es la 1 de la madrugada y estoy perdiendo la cordura de tantas veces que he grabado este video. Aquí está mi novia para darme apoyo moral. Está en mute para no molestar en el video, ¿verdad? Pero aquí está, porque si no ya me hubiera puesto a llorar a ustedes. Pero sí, eh, sí, X. Ok, aquí yo le puse con temperatura y presión. No tenemos esas, entonces en lugar vamos a poner con calidad, ¿verdad? Que son las que tenemos, presión y calidad. Así que aquí le pongo X1, que es la que conozco, y aquí P1. A este le voy a poner S1. Entonces, ya tengo S1, significa que ya tengo S2. Este estado ya está cheque. Este estado ya estaba cheque. Este estado ya estaba cheque. Falta este. Entonces aquí, otra vez, me voy a información de funciones. Aquí ya tengo bien esto. Aquí yo puedo también escoger las propiedades, intenciones independientes. Yo tengo presión y temperatura, entonces no la voy a cambiar. Aquí yo podría elegir cualquiera o lo puedo cambiar manual aquí. Entonces aquí pongo 3. Aquí también pongo 3. Y aquí pongo 3. No sé si le doy calcular. Y veo mi tabla, mi array table. Tengo al menos 2 en cada uno. Si se fijan, aquí tengo 3, aquí tengo 2, 3, 2. Bien, entonces yo ya puedo hacer todos los cálculos que yo quiera, todos los cálculos que yo necesite. Entonces, nosotros sabemos que para calcular el trabajo neto, bueno, la potencia neta, lo que yo ocuparía sería un trabajo específico, o sea, kilojoules sobre kilogramo, y eso multiplicarlo por un flujo máximo, porque kilojoules sobre kilogramo, por kilogramo sobre segundo, me da kilojoules sobre segundo, lo que es lo mismo que un kilowatt, ¿verdad? Entonces, vamos a poner eso. Voy a poner aquí cálculos finales, o sea, ya las respuestas que necesito. O resultados finales. Resultados, resultados finales. Ya esto es lo que me va a dar la respuesta. Recuerden que en ES puedo escribir las ecuaciones sin despejar o despejando, porque el despeje lo hace automáticamente. Entonces voy a tener que mi trabajo neto es el flujo másico por el trabajo neto específico. Ahora, el trabajo neto específico, ¿qué es? Pues entonces aquí voy a poner los cálculos que van antes. Cálculos. El trabajo neto, como les estaba diciendo, no es nada más y nada menos que el trabajo que me genera la turbina menos el trabajo que realiza la bomba. Entonces aquí, work net es igual el work de la turbina menos el work de la bomba. Ok, ahora, ¿cómo encuentro esto? Recuerden que hicimos las interacciones de energía, hicimos el análisis de energía. Estos son volúmenes de control y, por ejemplo, si hablamos de la turbina, no hay interacciones de calor, solo hay trabajo de salida y eso va a ser igual a la diferencia de entalpía. Entonces aquí también, el trabajo de entrada, una diferencia de entalpía. Aquí también, aquí también. O sea, yo lo que necesito son un montón de entalpías. Que esas yo sé que las puedo determinar, ¿verdad? Porque todos estos estados ya están definidos. Entonces voy a poner aquí interacciones de energía. Interacciones de energía o análisis de energía o lo que quieran poner o aquí mismo en cálculos.
Lo voy a calcular todos, aunque no los necesiten, por si a sus grupos les toca, ¿verdad? Ok, el calor de entrada va a ser igual a la entalpía. ¿En qué estado? En 3, ¿verdad? Porque es la entalpía mayor. La entalpía en 3 menos la entalpía en 2. O sea, esta es, porque ustedes van a tener el Qin más el Hin es igual al Hout. Entonces van a tener que el Qin, o sea, el calor de entrada es igual al Hout, H de salida, menos Hin, H de entrada. Entonces aquí el H de salida es el 3 y este sería menos el H2. Creo que aquí están, la verdad, por si quieren. Así aquí dicen. Aquí, miren, 3 menos 2. Aquí están todos también. Si se fijan, sí, quería decirles esto. El trabajo de entrada en la bomba se puede calcular de dos maneras. Como la diferencia entre entalpías o aquí, con el, digamos, trabajo de frontera, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que como estamos trabajando con líquido saturado y líquido comprimido, pues aquí es, o sea, se comprime muy poco, o sea, cambia muy poco su volumen. Así que yo puedo tomar el volumen 1 como un valor promedio, digamos. Y el volumen 1 por la diferencia en la presión, o sea, la presión de salida menos la de entrada, debería de darme lo mismo que acá. Esto. Entonces sí, o sea, por si no encuentran cómo encontrar las entalpías, pueden usar esto de acá. Pero bien, sigamos. Ok, tenemos que el calor de entrada es H3 menos H2. Ahora tenemos que el calor de salida es igual a H4 menos H1. H4 menos H1. Tengo que el trabajo de la bomba es igual a H2 menos H1. Y que el trabajo de salida o el trabajo de la turbina es igual a H3 menos H4. Entonces déjenme revisar. A ver, en la caldera es 3 menos 2. Ajá. Aquí es 4 menos 1. Ajá. Aquí es 2 menos 1. Ajá. Y aquí es 3 menos 4. Bien. Entonces comparándolo con lo que tienen aquí. En la bomba, 2 menos 1. En la caldera, 3 menos 2. En la turbina, 3 menos 4. Y en el condensador, 4 menos 1. Todo checa. Feliz. Ok. Ahora, ya tengo esto de acá. En resultados finales también voy a poner de un solo la eficiencia, eta term de térmico, porque me piden la eficiencia térmica. Esto es el calor que, bueno, el trabajo que yo puedo generar en relación a la energía calórica que yo tengo que meterle. Entonces, sí, por eso al final les estoy diciendo que sí, mejor entre, si yo necesito más calor para producir una misma cantidad de potencia, no me conviene, pues. Ahora, si la potencia que genera la turbina aumenta más rápido, o sea, aumenta más de lo que aumenta mi calor de entrada, ahí sí. Pero creo que nunca van a ver algo así, sino que siempre como la energía térmica, el calor es muy desordenado, pues eso no le va a servir de mucho. Entonces la eficiencia térmica, esto será igual al trabajo neto entre mi calor de entrada. Entonces yo más bien, a mí me sirve disminuir el valor del calor de entrada y aumentar el valor del trabajo de salida, o sea, el trabajo de la turbina, o disminuir el valor del trabajo de la bomba. ¿Cómo puedo hacer eso?
pues jugando con las entalpías. Pero eso de eficiencia y todo eso, tal vez en la siguiente práctica podemos jugar un poco con eso. Ok, así que ya tengo cómo calcular QIN, ya tengo cómo calcular el trabajo neto, que es con estos dos. Ya tengo cómo calcular estos dos. Solo ocupo los valores de las entalpías. Entonces aquí voy a poner entalpía. Ok, si se fijan en todos tengo presión y entropía, presión y entropía, presión y entropía. Así que solo voy a irme por, a ver, aquí entalpía, compresión y entropía. Aquí está, entropía, presión, que esos los tengo para todos. Y solo lo voy a copiar y pegar y poner el nombre, o sea, nombrar las variables respectivas. Entonces aquí sería H1, que se hace con la entropía 1 y la presión 1. H2, que es con la entropía 2, presión 2. H3, entropía 3, presión 3. H4, entropía 4, presión 4. Entonces ya tengo todas las entalpías que necesito. Si le doy a resolver, aquí 24.26, 0.287, déjenme buscar el solucionario para comparar. Pero bueno, es lo mismo que me ha estado dando en las otras, entonces imagino que a menos que me haya equivocado en las tres, pero no creo porque las otras las hice cuando sí había dormido. Solo déjenme buscar entonces. A ver, en cargas. Ahí, aquí en algún lado tiene que estar. Este es. Ajá, vamos a buscar. Mm. Aquí sí, aquí. Ya. Ah, es cierto. Bien, todo bien. Ya lo había abierto. Qué grande soy. 24.26 kilogramos sobre segundo. Aquí no me salen las unidades, pero yo las puedo poner. Kilogramos sobre segundo. Bien. Y 0.1287. Básicamente 0.129. O sea, si le bajo los decimales, me da exactamente lo mismo. Fixed decimals. 3. Ok. Yay. Feliz. Bueno, esto no tiene unidades. Y aquí yo le voy a pedir que me lo resalte. Solo le dan clic derecho o doble clic. Y ahí en el VG le cambian para que se resalte. Esto, pues, bueno, depende de lo que les pidan encontrar. Ahí ustedes lo resaltan. Ah, sí, hablando de pedir encontrar, había otro de los ejercicios que cambié. Uno de aquí dice algo de trabajo. Ah, este. El que dice relación de trabajo de retroceso. No le enseñé qué es eso, entonces no se lo voy a pedir. Así que lo quité y creo que puse como, no sé, el trabajo neto, algo así creo que les puse. Y si no, pues solo se lo borré. Pero igual, entonces solo me resaltan el valor que les pido. Ok, ahora ya lo nuevo y complicadito. Bueno, esto sigue siendo viejo. Vamos a hacer un diagrama de propiedades, un diagrama de presión entalpía, R134A. Ah, antes, también, como estamos con un diagrama presión entalpía, a mí me gustaría que le pusieran, porque, o sea, antes les pedí un diagrama de temperatura y entropía para que vieran que hay entropía constante. Entonces, por eso es que en esto yo le puse la línea de entropía constante para que vieran que es la misma entropía en los puntos 1 y 2 y en los puntos 4 y 3. Y también les pedí esto, o sea, las temperaturas a las que sucede la condensación y la evaporación. ¿Eso cómo lo hago? Pues aquí voy a poner datos necesarios, no, datos para el gráfico, el diagrama de propiedades. Diagrama de propiedades. Entonces van a utilizar esta temperatura, que sería
la temperatura de saturación se la voy a poner conforme para que ahí la pueda encontrar más rápido. Ok, aquí donde dice temperature, TSAT, de R134A a presión, cualquier cosa, a ver. Entonces a esta le voy a poner TH de hot o de high, no sé, hot, sí, de hot. Hot temperature, o high mejor, high temperature, que es la que corresponde a la presión alta. A ver, la presión alta era aquí, P2. Cuando P es igual a P2. Y la TL, entonces sería esta misma, o sea, TL de low, esta misma de acá, pero con la presión baja. La presión baja es esta de aquí, la P1. Bien, entonces le doy resolver. Y aquí ya tengo la temperatura de alta, esta de aquí, y la temperatura de baja, esta de acá. Y tengo mi array table, que si me fijo en el, aquí, eso de acá. El 1 y 2 la entropía debería ser la misma. Y aquí es la misma, ¿verdad? Y en 3 y 4 también. Entonces aquí. Así que aquí pues anoten la temperatura de o algo para, porque es que cuando ustedes empiecen a hacer el gráfico no van a poder cambiar de pantalla. Entonces anotan la temperatura que les dio de alta, 57,88 en este caso, y la de baja 8,91. Y aquí ponemos otra vez la array table para estar viendo los valores mientras hacemos el diagrama de propiedades. Aquí, por ejemplo, como les dije, no van a poder cambiar de ventana, así que asegúrense de que ya hayan visto los valores antes o van a tener que cancelar y volver a hacer el cosito. Así que buscamos el refrigerante con el que estamos trabajando o el fluido, porque algunos son con agua. R134A, quito las presiones excepto las dos que voy a ocupar. Bueno, aquí sería con temperatura, porque el diagrama que voy a hacer es un presión entropía. Entonces quito las temperaturas excepto las dos que voy a usar. La de alta es 57,88 Fahrenheit Celsius y la de baja 8,91 Celsius. De entropía constante también quiero esas líneas, pero solo quiero dos, ¿verdad? La primera, 0,2476 y la otra, 0,9875. Y no quiero líneas de calidad constantes. Entonces le doy OK y aquí está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto? A ver, overlay plot y pongo, a ver, en el eje X y en el eje Y. Ahorita solo lo voy a poner así. Entonces, si se fijan, este de aquí no está conectado. ¿Por qué es eso? Porque ES me conecta el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 4, pero no me conecta el 4 al 1. Entonces ahí es donde entra ese estado 5 que les dije. Así que vamos a borrar estos datos de aquí, le doy OK, y ahora nos regresamos a hacer el estado 5. Y el estado 5, cerrar el ciclo. Obviamente no es nada diferente al estado 1. O sea, solo es que quiero que del 4 la línea se conecte al 1 otra vez. Entonces voy a poner las que ocupo, ¿verdad? H5 igual a H1. Y también ocupo la presión. La P en 5 es igual a la P en 1. Ahora sí. Y si le doy resolver, me voy a mi array table. Aquí está, ¿verdad? La P en 5 es igual a la, perdón, la H en 5 es igual a la H en 1 y la P en 5 es igual a la P en 1. Ahora sí puedo ir a plots, overlay plot y pongo en mi eje X la entalpía, en mi eje Y la presión.
Aquí ya me quedo viendo mal porque no iba a poner color morado, entonces también lo voy a poner morado. Ya se está riendo, qué lindo es. Ok, me está haciendo corazoncito. Ok, que se cambia automáticamente. Esto a mí es una opción indispensable, ¿verdad? Porque como el usuario va a estar cambiando los valores, también tiene que estar cambiando el gráfico y que se muestren los subíndices. Entonces le doy OK y aquí ya está, ¿verdad? Si se fijan aquí dice 5, abajo está el 1. Entonces solo lo borro, ¿verdad? Clic derecho al 5, borrar. Y aquí está ya 1, 2, 3, 4. Si quieren pueden moverlos para que no tape la línea o le pueden dar clic derecho a esta opción de Opaque Background, la quitan. Pero no me gusta que se vea atravesado, entonces lo voy a poner aquí. Este sí, le voy a poner esto de acá. Ahí no está atravesado. Y este también, creo. Ya. Y bueno, este sería ya la parte del diagrama de propiedades. Ahora me falta el diagrama interactivo. Entonces aquí en Diagram Window es mi ventana para diagramas interactivos. Voy a tomar una captura de pantalla de el ciclo y aquí la voy a pegar como un bitmap. Ok, y aquí yo solo debo agregar los botones necesarios. Entonces para eso me doy la opción de agregar o editar texto. Hay diferentes tipos de textos que puedo ingresar. Las input variable, variables de entrada. Aquí yo voy a poner las variables que me daba el problema. O sea, lo que ya me daba el problema. Que sería la presión uno la presión uno o, bueno, ahorita no me acuerdo los índices. Ah, no, esta era la presión 2. La presión 2 o 3, esta la presión 4 o uno cualquiera. Y esta, ¿cuál otra? Ah, aquí. La 3, la temperatura 3. Entonces yo voy a cambiar eso aquí. Bueno, a ver, presión uno, ok. Ahora también agrego un botón para la presión 2, ok. Agrego un botón para la temperatura 3, ok. Y la otra variable que me daban era la potencia. Entonces agrego un botón para la potencia. Aquí, work.net. Ok, listo. Entonces pongo cada una en el lugar en el que va. Aquí esta es la presión 1, la, del- la de la entrada a la bomba o salida de condensador. Por eso creo que seguía diciendo presión. Me había mo- Es que a mí me gusta empezarlos aquí, los ciclos. Creo que cuando les hice el ejemplo, más bien les hice el dibujito con el uno aquí. No estoy seguro. Ok, aquí la temperatura 3 entrada a la turbina. Aquí la presión 2 entrada a la caldera. Y este es un dato general. Lo voy a poner aquí adentro, porque aquí afuera voy a poner los, los de salida. Entonces aquí ahora las variables de salida, que son los resultados, las respuestas de aquí, me piden el flujo másico y la eficiencia térmica. Entonces me voy aquí, output variable, flujo másico, en dot, y un nuevo botón también, output variable, aquí estaba eta term. Listo. Ahora, estos valores, si yo los quiero cambiar, cierro aquí y los cambio, pero no voy a poder resolverlo aún porque, o sea, van a cambiar aquí en el diagrama, pero no van a cambiar en las ecuaciones. Entonces me va a salir un error todo feo y asqueroso. Entonces les voy a
enseñar a ver aquí. Si le doy calcular, ya van a ver. Sale un error todo feo y horrible y terrible y triste. Entonces lo que tengo que hacer es irme aquí a mi ventana de ecuaciones y comento, tal como hicimos con las tablas paramétricas. Voy a comentar las variables que yo puse ahí. Entonces yo puse ahí el work.net, puse la presión 1, la presión 2 y la temperatura 3. Entonces ahora si regreso aquí, cierro esto, le doy calcular, ya no me sale ningún error. Entonces ahora fíjense aquí, si yo le doy como 60, le doy calcular, cambia. 90, cambia. 80, cambia. Pero bueno, no es algo muy difícil, ¿verdad? Tal vez yo podría, para editarlo tengo que apretar aquí. Y para resolverlo tengo que volver a apretar aquí o apretar la X. Entonces aquí tal vez si en background lo pongo, no sé, color gris tal vez. Ok. Uy, qué feo ese gris. Ni modo, ya lo puse así. Así lo voy a dejar. Pero no me gusta para nada ese color. Que quede claro. Ok, pero igual, o sea, no es algo que llama mucho la atención. Así que aquí es donde nosotros vamos a meter el gráfico. Para eso nos vamos a la opción que dice Add Plot Access Button. Le damos clic y hay dos opciones. Que aparezca mi plot aquí en el diagrama o que al apretar un botón se vayan al diagrama. Pero yo lo voy a poner aquí. Entonces solo le doy aquí estas opciones, le doy OK y aquí está ya mi diagrama pH. Entonces lo hago algo grandecito, lo pongo aquí, cierro, doy calcular. Ahorita no pasa nada porque no ha cambiado nada. 40, calcular. Ya cambió, se mueve esto. Y así, y esto cambia de acá también y esto de acá. 80, regresa a donde estaba. Le puedo cambiar esta presión también. 300, calcular aquí. Cosas así. 200, así. 100, así y sigue cambiando. Entonces ustedes cuando me lo presenten, me van a enviar el archivo ES para que yo pueda verificar que esto funciona, ¿verdad? Y pues eso sería todo. Ahí perdón si medio me enchivolé en algunas partes del video, ¿verdad? Ya es tarde. Era o enchivolarme o estrellar mi cabeza en la computadora. Pero gracias por llegar hasta el final. Espero que no les haya generado más dudas. En caso de que aún quieran preguntar algunas cosas, pues me pueden escribir. Y bueno, espero que les vaya muy bien en la práctica 3 y en la prueba, no de mañana, de hoy, porque ya, wow, 1:30. Puchica, 1:30 de la madrugada y empecé a las 9 de la noche. Pero X, somos chavos. Así que si llegaste hasta el final del video, deja tu like, suscríbete, dale click, activa esa campanita para que no te pierdas ningún video y deja un comentario para que yo lo lea. Más los que llegaron hasta el final del video, escriban papa en los comentarios para confundir a los que no llegaron al final. Después les hago el giveaway. 2 puntos oro. Mentira. Eh, Aquí era todo. Miren ustedes que tengo bastante sueño y a esta hora ya empezó a dar pecadas. Así que buenas noches ya. Mejor dejo de grabar. Hasta la próxima.